Para nosotros, aquí en Totana, es un orgullo de una cosa que hasta ahora intuíamos, bueno, sabíamos fehacientemente que aquí, precisamente en el terreno que estamos, donde está este local, había habido de marzo del 1943 hasta octubre de 1943, hubo 571 presos extranjeros, mayoritariamente franceses, pero también había norteamericanos, había holandeses, había polacos, es decir, todos eran presos aliados de alguna manera que habían sido detenidos por la autoridad en aquel momento, que era la España de Franco, intentando huir de Francia cruzando los Pirineos. Todo ese colectivo de presos, esos 571 presos, fueron enviados desde la prisión de Pamplona, donde estaban como prisioneros, lógicamente, a la cárcel, a la prisión de partido de Totana, que es o era lo que en la actualidad es el convento de capuchinos. El convento de capuchinos durante prácticamente 6 años fue una prisión que fue utilizada por los dos bandos, primero por la República y luego por la autoridad franquista. Bueno, pues la gran noticia es que, bueno, hay que decir que de ese colectivo, bueno, del otro colectivo hubo 130 muertos, del colectivo, digamos, español, pero del colectivo extranjero también tenemos, y esta mañana hemos estado en el cementerio visitando la zona, también murieron 2 franceses de disentería, pero yo creo que era más bien un ataque de cólera, porque el agua, los alimentos estaban en muy malas condiciones. Y también murió un norteamericano, que fueron inhumados en el cementerio de Totana. También hay otro episodio que 4 presos franceses se fugan y se van a Mazarrón porque allí los estaba esperando supuestamente un barco que o no llegó o los cogieron antes. Es un proceso muy importante y que hasta ahora formaba parte de la historia escondida del pueblo. Descubrimos hace algunos años que estos presos habían escrito en las paredes del convento, que es donde estuvieron presos, pues algunas frases como «Viva de Gaulle», de Gaulle fue presidente de la República Francesa, como «Vive la France», habían puesto simbología de la resistencia, de la Cruz de Lorena, en fin, algo muy importante. La cuestión, y a lo que vamos. Hoy tenemos la virtud de tener a Rodolphe Pem, ¿sí bien? Sí, bien. Rodolphe Pem, que es el nieto, le petit garçon, ¿no? Le petit fils. Le petit fils, exactamente. El nieto de uno de los que estuvieron presos. Concretamente era Maurice. Marcel. Ah, Marcel, bueno. Marcel Pem, que era su abuelo, y estuvo aquí. Y la virtud es que escribió un libro, pero no un libro sobre impresiones que él tenía, sino un libro de diario, donde poniendo cada día pues lo que comía, lo que pasaba. Y yo ya corto, pero en el libro hay una palabra que pone cantina. Y yo digo, ¿qué es que sé la cantina? Dice, y Rodolphe me dijo, sé cómo apele le prisionero, o sea, los prisioneros y los que imprisionaban, los que estaban de guardanes, a una cantina que montaron para que todo el dinero que venía, que lo traía Joaquín Grey Peinado, que fue vecino de Totana y está enterrado en Totana, les traía todos los días prácticamente y todos los meses para que tuvieran una sobrecomida. Yo me callo y pregunto, ¿por qué es importante tu visita a Totana? Para ti personalmente. Eh bien, merci beaucoup, Alfonso. Merci pour la traduction. Bonjour à toutes et tous. Tout simplement parce que je voulais voir, je voulais être en situation pour voir ce qu'a vécu mon grand-père au plus près. Voilà. Quería ponerse en situación y ver por él mismo dónde había vivido su abuelo en aquellos tiempos y por lo que había contado en su diario.
L'histoire de mon grand-père, je vais vous la résumer rapidement. Il a été recruté de force en janvier 1943 par la STO, donc le service du travail obligatoire organisé par les Allemands. Había en Francia un servicio de trabajo obligatorio que lo instauraron los invasores alemanes y en el que a los jóvenes entre 19 y 20 y algún año lo llevan obligatoriamente a trabajar fuera, a Alemania o en Francia, a hacer las obras de construcción que hicieron todo, sobre todo en el Atlántico. Il était originaire de Poitiers et il a été envoyé donc comme travailleur forcé donc à Biarritz, donc dans le Pays basque français, pour travailler dans une organisation qui construisait des blockhaus, le mur de l'Atlantique. Su abuelo lo destinaron a Biarritz y allí estuvo trabajando, construyendo lo que se llama lo que se conoce por el muro del Atlántico, en el servicio de servicio de trabajo obligatorio. Et mon grand-père, avec des amis et des compagnons français, ne voulait pas évidemment travailler de force pour les Allemands, donc ils ont commencé à faire du sabotage dans l'entreprise, dans l'usine dans laquelle ils travaillaient, jusqu'à se faire dénoncer et se faire dénoncer par les Allemands. Este hombre no quería, Marcel, no quería trabajar obligatoriamente, o sea, y con unos compañeros empezaron a hacer sabotajes cuando podían, pero los pillaron más o menos y entonces decidieron que tenían que irse rápidamente como fuera de allí. Et en une nuit, ils ont décidé avec des copains de s'évader, avec l'aide de passeurs dans le Pays basque français, donc de s'évader, de passer les Pyrénées pour traverser l'Espagne et rejoindre les forces françaises libres basées en Afrique du Nord. Entonces, de la noche al día decidieron con un amigo atravesar los Pirineos con ayuda de familias del País Vasco francés, pero su propósito era atravesar España y llegar a la costa para embarcarse hacia Marruecos o hacia Argelia, hacia algún sitio. Entre Biarritz et le petit village dans le Pays basque espagnol, en Navarre, là où ils ont été arrêtés, ils ont dû marcher 50 km dans des conditions évidemment à travers champs, à travers bois, à traverser les rivières qui faisaient office de frontières naturelles entre la France et l'Espagne. Et ils se sont fait arrêter donc par des carabiniers espagnols dans le petit village d'Elizondo, au nord de Pamplune. De travesía por el monte y cruzando ríos, y en Elizondo la Guardia Civil los detuvo. O sea que andaron 50 kilómetros prácticamente después de pasar la frontera. Et donc à Elizondo, ils ont très vite été ensuite envoyés à la prison centrale de Pamplune, qui n'existe plus aujourd'hui. J'y suis passé l'été dernier. Maintenant, c'est un grand parc urbain dans la ville de Pamplune. Et il est resté donc à Pamplune pratiquement un mois avec plein d'autres Français, parce que c'était le moment où il y avait beaucoup de Français donc, qui fuyaient la STO. Et donc ils sont restés donc, près d'un mois à Pamplune. De Elizondo lo trasladaron rápidamente a Pamplona, a la cárcel de Pamplona, que ya no existe, parece ser, y allí se encontró con cantidad bastante importante de franceses que huían también del servicio de trabajo obligatorio y con los que estuvo allí detenido en Pamplona. Il est resté donc à Pamplune, on va dire tout le mois d'avril 1943, avant d'être déporté ici à Totana, où il est arrivé le 4 mai 1943, et il en est parti le 17 octobre de la même année. O sea que estuvo en Pamplona hasta el mes de abril y después lo trasladaron en tren. En train, sí. Oui. 3 jours de train. 3 días de tren, claro, sí, para llegar hasta Totana. Et donc, dans ce livre, nous racontons, il a écrit un journal, jour après jour, pour raconter son histoire, à la fois donc, de son évasion, de sa traversée donc, des Pyrénées, mais surtout de ses conditions, et vous le lirez certainement grâce à Alfonso, ce livre, traduit en espagnol, mais il raconte tous les jours ses conditions carcérales pendant 7 mois ici à Totana, qui étaient des conditions très très difficiles.
Entonces, este hombre llevaba, yo lo sé porque he leído un poco el libro, una pequeña agenda donde iba con lápiz apuntando todos los días los acontecimientos diarios, la comida, si alguien se había puesto enfermo, o sea, todo lo cotidiano que durante el tiempo que estuvo aquí en Totana. Les conditions étaient très difficiles. Il a vu mourir des compagnons français, des compagnons étrangers. Il se cotisait grâce à une solde. Il recevait des pesetas chaque semaine grâce au consul et grâce aux alliés et à la Croix-Rouge. On en reparlera juste après. Et ils se sont cotisés donc pour payer une sépulture à leurs copains français qui sont morts de maladies. Et il y avait plein de maladies qui couraient dans cette prison. Cuando uno de los compañeros falleció, entre todos se cotizaron para poder pagarle el entierro, porque recibían del consulado de Inglaterra, me parece que era, de Inglaterra, un poco de dinero cada uno para aumentar el nivel de vida, se puede decir, porque la comida todos los días era malísima y con alimentos que estaban en mal estado. Alors, on peut parler donc de cette fameuse solde, et Alfonso en parlait, en tout cas j'ai compris qu'il en parlait quand il parlait de la cantine. Ah ouais. Il y avait donc souvent à Totana, donc dans la prison centrale, la visite de consuls. Il parle du consul Bourbon, puis du consul Lopez, qui devaient être effectivement des consuls de Carthagène, de la région de Murcia, voire peut-être de Madrid. Mais en tout cas, les Français, les étrangers, les Américains, les Anglais, les Polonais qui étaient emprisonnés ici, avaient une solde qu'ils percevaient donc de par leur consul, donc financée par les alliés américains et anglais. Et la Croix-Rouge, bien sûr. Todos los prisioneros recibían un sueldo, por decirlo así, que les traía un tal López, le consul Bourbon et le consul López. Bourbon y López, que no sabía si eran de Cartagena o de Madrid, y les traían de vez en cuando o cada mes una paga para que pudieran alimentarse un poco mejor de lo que comían todos los días, de la comida cotidiana. Mais la personne, et mon grand-père en parle très souvent dans son livre, la personne qu'il voyait quasiment tous les jours, c'était le docteur Gray. Y la persona que veía todos los días era el doctor Gray. Tous les jours, le docteur Gray, venait pour la solde, donc pour toucher les pesetas, donc financé par les Alliés, apporter des vêtements, uniquement donc aux étrangers, et également leur donner des informations quand il en avait sur leur sort. Quand est-ce qu'ils allaient sortir de cette fameuse prison? El doctor venía todos los días a traerle, era el que les traía la paga, el que les traía ropa y les traía las noticias de cuándo iban a poder salir pero bueno, cuando él pensaba que iban a poder salir. Et grâce à cette solde, chaque semaine, en touchant quelques pesetas, il pouvait aller à la cantine. Et la cantine, c'était de pouvoir acheter un peu plus de riz, un peu de viande, un peu de fruits. Il aimait beaucoup les grenades ici. Et puis, quand il y avait un peu plus de pesetas que d'habitude, ils pouvaient s'acheter un peu de vin avec leurs copains. Con la paga que les daban, pues iban a la cantina de la que se ha hablado y allí podían comprar un poco más de arroz, tabaco, y de vez en cuando también un poco de vino, porque lo necesitaban. Et en coécrivant ce livre, j'ai aussi conscience qu'ils étaient quelque part, même si les conditions étaient très difficiles, parce que beaucoup de maladies, pas d'eau, des rats, des punaises, des poux. Mais j'ai conscience, et peut-être que lui aussi avait conscience, qu'ils étaient un peu privilégiés par rapport aux Espagnols qui n'avaient rien, qui avaient juste la gamelle, et la gamelle n'était pas bonne. No, que cuando escribió el libro o cooperó para escribir el libro, se dio cuenta de que su abuelo había estaban en unas condiciones deplorables allí, con chinches, pulgas, piojos, de todas las plagas, pero estaban mejor
que los prisioneros españoles que había, que ellos no tenían nada, solamente el plato del día y se acabó. O sea que se considera todavía privilegiado en relación con los prisioneros españoles que había allí, que había aquí en el convento. Il a quand même fallu, avec leurs copains, qui vendent quelques vêtements personnels, quelques effets personnels, pour avoir de la part donc, des gardiens espagnols un peu plus de pesetas. Que de vez en cuando tenían que vender prendas personales para tener alguna peseta más que los guardias, la Guardia Civil, que seguramente serían los que vigilaban la cárcel, le pagaban por las prendas personales que podían vender. Il a eu beaucoup de maladies pendant ces 7 mois passés à Totana, beaucoup de diarrhée, beaucoup de dysenterie. Il a terminé avec la gale avant d'être libéré en octobre 1943. Voilà, les sachets de bismuth, il en parle beaucoup dans son livre pour la diarrhée et la dysenterie. Sí. Tuvo muchas enfermedades el tiempo que estuvo aquí, diarreas, la gala, o sea, una cantidad de enfermedades que corrían, eran... Mais il s'en est sorti. Mon grand-père était plus grand que moi, c'était un grand gaillard. Il est sorti, il pesait 63 kilos. Y cuando salió era un hombre alto, pesaba 63 kilos, cuando salió de aquí, de la cárcel. Vous lirez aussi, vous aurez l'occasion, je pense, de lire cet ouvrage traduit en espagnol. La sortie de Totana, pour son groupe de Français, a été plus longue que les autres. Pourquoi ? Parce que mon grand-père a fait partie du premier convoi qui est parti de Malaga. El grupo en el que se fue su abuelo fue de los últimos que salieron de aquí, porque fue el primer convoy que salía a partir del puerto de Málaga. Todos los demás salieron de Setúbal, sí. de Portugal, y este fue el primero que salió de Málaga hacia África. Alors évidemment, au début, donc, tous ces départs étaient organisés donc, par Franco et son administration depuis un port du Portugal, depuis Setúbal, pour ne pas éveiller, entre guillemets, les soupçons de ces soi-disant alliés Hitler. Mais dès 1942, Franco a compris que les alliés allaient gagner la guerre. Et il a vu évidemment pour aussi quelque part aider son peuple, parce que c'était la famine, c'était de négocier donc des hommes contre de la nourriture avec Alger et les forces françaises, avec le gouvernement de Gaulle basé en Afrique du Nord. Que piensa que al principio las expediciones de prisioneros se hacían a partir de Setúbal, porque para no contradecir mucho a los aliados nazis. Y cuando Franco comprendió que la cosa empezaba a cambiar, organizó los viajes a partir de España a cambio de ayuda alimentaria de los aliados americanos y tal y para paliar un poco las carencias que había aquí. O sea que supo... En 1943, il y avait à peu près... tous les 15 jours, 3 semaines, un convoi de 1500 hommes qui partait de Totana en direction de Setúbal. En 1943 había todos los días un convoy de 1500 hommes que salían de Totana hacia Setúbal. En contrepartie, Alger envoyait donc à l'Espagne, en contrepartie donc de ces hommes libérés, du blé, de l'engrais, des phosphates. Y a cambio de Argelia venía, a cambio de esos hombres que habían sido puestos en libertad, mandaba trigo y cereales de todo tipo. Mais pourquoi ça a été long la sortie ? Argelia, c'est Alger qui a envoyé... C'est Alger, oui. Pourquoi ça a été donc aussi long pour mon grand-père de sortir de Totana ? Une fois de plus, parce qu'il a fallu attendre 1 mois et demi, 2 mois, pour que Franco organise la première sortie des donc, prisonniers français par le port de Malaga. Et ça a été le 21 octobre 1943, le premier convoi. Le précédent était tout début septembre. Donc, plutôt que d'avoir des convois tous les 15 jours, il a fallu attendre 1 mois et demi, 2 mois avant effectivement de pouvoir sortir. Donc ils en avaient mais vraiment marre, ils ont fait une grève de la faim ici à Totana, parce qu'ils en avaient marre, ils pensaient vraiment qu'ils avaient été oubliés.
que pensaban, como tardaron tanto en poder salir el grupo donde estaba su abuelo, en salir de aquí de Totana, pensaban que habían hecho huelgas de hambre y todo porque pensaban que los habían olvidado. Y el caso fue el tiempo que estuvo Franco organizando los viajes, las salidas, en vez de Setúbal, de aquí de España. Y Málaga fue el primer puerto, en el que ya pudo salir en octubre. Fueron de los últimos que salieron de aquí. Bien. Yo diría una última pregunta. Tu vas dire à ton famille Oui, ton expérience à l'Espagne. oui, On dit que quand vous voulez retourner une autre fois, oui, vous disponez de nuestra mayor voluntad por fuerza. Y he dicho que cuando su familia tenga conocimiento de esto y otras familias de otros presos, que cuando quieran venir a Totana, que estamos dispuestos a recibirlos de buen corazón. Yo te despido, pero yo no te di au revoir. Yo te di jusqu'à toujours. Jusqu'à toujours. moi aussi. Très bien. Yo le digo que hasta siempre y que nous sommes ici, Oui. pues nous sommes tes amis. Oui. Y le peuple de Totana se remercie d'avoir dans ce ville une population tan grande y tan diversa, aunque ils sont prisonniers, pero que de alguna manera creo que todos, por lo que yo he leído, todos ir remercie Totana. O sea que pese a estar en unas circunstancias muy malas, por lo que yo he leído, siempre cuando hablan de Totana, quizás que todos eran muy jóvenes, ¿no? Y cuando todos somos jóvenes, lo recortamos todo muy bien, ¿no? Es nuestra Arcadia particular. Y que ellos, lo que es cierto, que todos los presos extranjeros, franceses, ingleses y demás, cuando hablan de Totana, hablan con cierto cariño. De hecho, muchos de ellos han venido, no es la primera vez, y sobre todo decir a la gente que estamos en disposición de enseñarles los restos de cartelería, o sea, de afiches, de inscripciones que quedan en el convento. Nous ferons la difusión de tous les affiches que tu as vues dans le convento. C'est bien? Muchas gracias. Bueno. Et je remercie aussi tous les habitants que j'ai croisés grâce à Alfonso ici à Totana. Merci pour votre accueil, votre chaleur humaine, votre bienveillance à toutes et tous. C'était un grand moment. Je suis persuadé que mon grand-père me voit ici aujourd'hui. Lui, il a terminé son histoire, évidemment, après Malaga, à Casablanca. Il s'est engagé dans la marine. Et pour boucler la boucle, il était engagé sur un cuirassé français qui s'appelle le Lorraine pour bombarder le mur de l'Atlantique. Donc voilà, c'était... Que le da las gracias a Alfonso y a todos los totaneros que ha conocido por el recibimiento que ha tenido. Y su abuelo, cuando se fue a África, se fue voluntario, por ejemplo, al ejército y estuvo en la Marina en un crucero que bombardeó el muro del Atlántico que él había estado construyendo. Bueno, y sobre todo agradecer a José Antonio. Bueno, José Antonio es español, es de Totana, pero yo creo que él es cuarto y mitad es francés, porque prácticamente toda su vida pues sí, ha estado trabajando en Francia. Es un gran amigo y una persona muy inteligente y muy comprometida. Y ya está, pues hoy tenéis alguna pregunta o ya se finí. Il y a énormément de gens à Totana, la plupart des gens qui sont complètement, ils s'ignorent complètement qu'il y avait un camp de concentration à Totana. ¿Algo más? Sí. Ya no solo el periodo franquista, sino ya también en democracia. No, lo decía Alfonso, si quería una reflexión sobre eso. C'est pour ça, merci pour votre question, c'est pour cela que si on a voulu dans la famille écrire, en tout cas
traduire son journal et le remettre dans le contexte de l'histoire de France, l'histoire d'Espagne, l'histoire aussi en Afrique du Nord. C'est à la fois pour notre famille, mais aussi pour transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants. Et donc il faut des gens comme Alfonso qui écrit pour évidemment que les générations suivantes se souviennent qu'il y avait en effet un couvent, mais qui a servi de camp de concentration ici à Totana. Donc c'est très très important d'écrire. Que el hecho de escribir el libro ha sido con ese objeto de poder hacer saber a la mayoría de la gente o quien lo lea que las cosas que han pasado en Francia, aquí en Totana, en África, donde estuvo su abuelo también, y ponerlo en conocimiento de la gente, contribuir al conocimiento de lo que pasó, de la historia de aquella época. Y Alfonso... Y Alfonso es el protagonista principal de... Yo decirte con respecto a antes. Aquí todos sabemos las dimensiones que tuvo el convento. Es un ámbito grande, tanto de exteriores como de construcción. Aquí hay que decir que en el año 1943 estuvieron juntos conviviendo, y esto es una locura total, es un dislate por donde se pille. Estuvieron conviviendo 571 presos extranjeros, franceses, como hemos dicho, pero también más y posiblemente de 900 presos republicanos. Es decir, esto era un dislate total de hambre, de mortandad y de tristeza. Es decir, yo siempre he dicho que posiblemente aquí, en este local, también haya ciertos hados de espiritualidad de gente que murió aquí, porque aquí se sufrió mucho. En este terreno, donde está este local, hubo mucho sufrimiento, mucho. Para españoles y para extranjeros, sobre todo para los españoles. C'est un terrain où il y a beaucoup de gens qui ont souffert, espagnols, étrangers, enfin tous les gens qui sont passés par là, malgré que ce soit... Y una última cuestión, ¿dónde estará disponible el libro? ¿Dónde puede la gente disponer de él? Y luego, si está en español, porque está en francés, hay intención de traducción al español. Habrá que traducirlo, claro, il faudra le traduire. Mi hija, Alors, mi hija lo está traduciendo en el chat GPT. Por eso no, lo está haciendo en Toulouse, español. tu vas pouvoir trouver quelqu'un qui traduise. Il y a beaucoup de gens d'origine espagnole là-bas qui... Ese es nieto de totanero que estuvo aquí. Claro, el mismo Joaquín era nieto, ¿no? Era el nieto de un totanero que estuvo aquí preso. Mais j'ai mon éditeur qui vit à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, et il s'est fait aider pour traduire des passages qui étaient en espagnol par une amie professeure d'espagnol. Donc on peut imaginer effectivement traduire en espagnol. El editor del libro, que es de Toulouse, todos los pasajes que hay escritos en español, todas las frases que hay escritas en español, es un profesor de español de allí de Toulouse que le ha ayudado. Porque le estoy diciendo que cuando llegue, que allí en Toulouse hay mucha gente que habla español y que puede traducirlo perfectamente o hacer que lo traduzca. Esa buena edición y se venda aquí. Exacto. ¿Cómo conseguirlo ahora, aunque sea en francés? ¿Hay alguna Est-ce qu'on peut avoir un exemplaire en français ou pas? Oui, alors il m'en reste... oui, on va le faire. J'en ai plus beaucoup, mais je vais déjà en remettre un à Alfonso, et je crois que j'en ai un autre pour vous, oui, bien sûr. Lo podrás tener. Sí, Alfonso te lo pasará. Bueno, muy agradecidos por los franceses, por los americanos, por los españoles, por los polacos, que lo pasaron realmente mal y en el fondo estaban luchando por las libertades y por la democracia. Et pour finir, j'ai une petite anecdote. Tous les jours, mon grand-père et leurs copains disaient « Quand partons-nous » Una anécdota, todos los días su abuelo y sus compañeros decían, ¿cuándo nos vamos a ir? Et tous les jours, leur gardien, ici à Totana, leur répondait
Mañana, por la mañana. Bueno, muy agradecidos, ¿eh?